19. ¿Listo? Este domingo prácticamente cada lectura tiene un tema diferente. La primera lectura nos habla de la sabiduría. El Evangelio nos habla de estar preparados. Pero la segunda lectura nos habla de la fe. Y en ese tema es que me quiero detener en el día de hoy. Vamos a hablar de la fe. ¿Estamos? ¿Ustedes son hombres y mujeres de fe, sí o no? Sí. ¿Mucha fe o poquita? Mucha. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo se mide? Ay, ay, ay. Ok, para hablar de la fe, quiero detenerme en las escalas o los niveles de fe. Hay escalas y niveles de fe. ¿Cómo así? Sí. La primera fe que nosotros tenemos es la fe natural. Todos los seres humanos, todos, tenemos la fe natural. Todos, sea donde sea. Esa fe es la fe que nacemos con ella y la tenemos. Por ejemplo, cuando usted llega a un restaurante, ¿usted cómo sabe que el que le preparó la comida no le echó algo? Por fe. Pero una fe ¿qué? Natural. Usted se hace amigo de alguien, o llega a un lugar y se presenta mucho gusto y empieza a hablar y compartir con esa persona. ¿Y usted qué sabe de esa persona? Quizás no conozca mucho. Pero por fe natural comienza ¿a qué? A creerle. Y comienza a escucharlo. Esa es la fe natural. La fe natural, por ejemplo, es la que hacemos los negocios. Cuando ustedes hacen un negocio con alguien, vamos a hacer esto, vamos a poner este piso, vamos a cambiar este techo, ¿en cuánto me hace eso? Y usted considera y hace el trabajo y hace la negociación con la persona. Eso es la fe ¿qué? Natural. Todos la tenemos. Es más, cuando usted llega y hace alguna situación o viene, usted por naturaleza tiene la fe de que está obrando correctamente, ¿o no? Esa fe se llama la fe. Todos la tienen, jóvenes, niños, adultos, todos la tenemos. Pero viene una segunda escala de fe y es la fe teologal. ¿Cuál es esa? Teologal. Ahí ya no entran todos. Esa fe es la que se llama doctrinal. Es la fe que nos quedamos la mayoría. Es la fe que donde aprendemos los sacramentos, donde aprendemos a confesarnos. Es la fe que aprendemos cuando venimos a catecismo, ¿se recuerdan o no? En esa fe, en ese momento aprendemos conceptos, definiciones. Ya por ejemplo, ustedes ya no es lo mismo el que tiene la fe teologal de católica al que tiene la fe teologal de otra religión. Si ven, comienzan a ¿qué? Ya comenzamos a ¿qué? A clasificarlos. Porque es una fe teologal, pero está. Y en esa fe es donde comenzamos a definir ciertos conceptos que a veces nosotros tenemos. Por ejemplo, yo escucho a veces frases: ay padre, si yo este domingo no pude venir a misa y el próximo domingo vengo, ya cometí un pecado muy grave, muy grave, muy grave. ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Sí o no? Hay unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Por qué varían? ¿Me hago entender? Esa es una fe de conceptos. Por ejemplo, estos días escuchaba, ahí me preguntaban: padre, ¿cómo así que en la iglesia hacen conciertos? Y yo, claro. Entonces, ay, es que a mí me dijeron que en la iglesia no se podía cantar y yo por eso no canto y vengo a misa y me quedo callado. Eso es un concepto. Hay otros que tenemos el concepto que hemos ido formando, por ejemplo: ay, es que si yo hago esto, entonces ya me condeno. Ey, espérate, eso es un concepto. Y tenemos muchos esa fe. En esa fe nos estamos moviendo la mayoría, nos hemos quedado con un concepto. Por ejemplo, hay personas que yo me las encuentro a veces: padre, tengo una pregunta que hacerle, es que a mí me dijeron que yo no podía volver a hacer esto el resto de mi vida porque tal fecha pasó esto.
¿Quién le dijo? Mi abuelita. Excelente, excelente, qué bueno que se lo haya dicho. Pero es un concepto. Y así sucesivamente nos hemos quedado con conceptos. Por ejemplo, muchas personas llegan y dicen situaciones como que, hey, si alguien esto, mira que son conceptos. Si esto a mí me lo hicieron, esto no me lo perdono, esto no lo perdona ni quién, ni Dios. ¿Hemos escuchado esas frases o no? Esto no tiene perdón ni de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia todo el tiempo? ¿Qué nos dice? ¿Se fijan que son conceptos? Y así sucesivamente sigo numerando otros. Nos hemos quedado con muchos conceptos. ¿Cuántas escalas de fe llevamos? 2. ¿La primera cuál es? ¿La fe qué? Natural. ¿La segunda? Fe teologal, de conceptos, definiciones de conceptos, doctrinas que aprendemos. Y por eso es que a veces ustedes tienen, es que yo voy a la iglesia católica y otro va a otra iglesia, entonces es que allá. Es un concepto. Y estamos peleándonos por eso y a veces ni nos hablamos. Son conceptos que tenemos ahí. Y por eso viene la tercera fe, que esta es la fe expectante. ¿Cuál es? ¿La fe qué? ¿La fe qué? Otra vez digamos, ¿la fe qué? ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es eso? A ver, ¿saben qué es esa fe? Ok. La fe de los santos. ¿La fe de qué? Y a ese nivel ya no pasamos todos. Es la fe de los santos. ¿Cómo así? Es la fe que nos decía la carta a los Hebreos. La certeza de lo que no he visto, pero estoy seguro de que ahí está. Espero, expectante. Y entonces es la fe en la que se mueven los santos. Tengo la certeza. Esta fe está pensada en obrar acciones concretas. Es decir, obras pensando en los demás. Viene en estos momentos a mi memoria la Madre Teresa de Calcuta. Era una fe que expectante, es decir, que no la limita nada. No tenía cultura que la limitara, no tenía religión que la limitara, no tenía nada. Ella simplemente servía porque tenía la fe que expectante. La fe que mueve a los papas, a los sacerdotes, la fe que nos debe mover a nosotros, debe ser una fe que expectante. Esta es la fe que nos lleva a ver los milagros de Dios. Es la fe que nos lleva a obrar en gracia de ¿quién? Por ejemplo, la fe expectante es la que te lleva a ti a confesarte. ¿Yo por qué me confieso? Porque sé que a través de ese sacerdote Dios me perdona. Punto. No, pero es que a mí me dijeron un concepto de que no me perdona y que yo me confieso directo con Dios. Eso es una fe doctrinal. Y resulta que nosotros debemos movernos por fe ¿qué? ¿Por fe qué? Por ejemplo, esta semana leí una encuesta que me dejó y personalmente me partía a mí el corazón, y yo, es culpa de nosotros los sacerdotes. ¿Cómo es posible que el 69% de los católicos de aquí de Estados Unidos, según esa encuesta, estén diciendo que en la Eucaristía no está presente Jesús? Que en la Eucaristía, que es un símbolo. No, católicos, de los que se consideran, de los que van a misa los domingos. O sea, la encuesta la hicieron dentro de la comunidad y yo decía, wow. Están en una fe que doctrinal. Cuando usted lo que dice, yo para qué comulgo, comulgar o no comulgar, eso me da igual. Es que se ha quedado con una fe que doctrinal. Y tristemente, cuando nos enseñaron la doctrina, cuando teníamos 6, 7, 8 años, 10 años, ahí está Carlos preguntando, escríbase para el catecismo, ¿cuánto dura? 2 años, eso es mucho. No hay uno de 6 meses. ¿Me hago entender? Se nos está, y nosotros debemos dar el paso de la fe doctrinal a la fe que expectante.
Y es la fe que nos mueve a orar, es la fe que nos lleva a la conversión de vida. Cuando una persona dice, yo hago eso, pero no, es que yo no creo, le falta la fe expectante, que es la que te lleva ¿a qué? A convertirse. ¿Yo por qué no hago eso? Porque yo soy hombre de fe. Yo sé que eso está mal, y si está mal no lo hago porque tengo la fe. Es decir, la fe que espero en la gracia y en la presencia ¿de quién? Y esta fe por eso realiza obras concretas, obras que cambian la vida, que cambian familia. ¿Yo por qué me alejo del licor? ¿Por qué me alejo de las drogas, de la pornografía, de toda esa situación? Porque yo tengo la fe expectante. No me quedé con un concepto, no me quedé con una idea, no me quedé con la fe natural. Y por eso la fe es el camino de la santidad. ¿La fe qué es? El camino de la santidad. Ahora pregunto, ¿en qué nivel estamos nosotros? ¿En qué nivel estamos nosotros? ¿En el natural? Muchos de los que no vienen a misa están ahí. Los que se quedaron en su casa, ¿a qué voy? Quizás los que estamos aquí, ¿será que estamos en el segundo nivel? Doctrinal. Yo voy a misa porque si no voy a misa el domingo es pecado y me condeno. Y entonces tengo que ir porque es obligación. No, no es porque es obligación, es porque voy al encuentro ¿de quién? Ay, pero es que no vine a misa porque voy a misa porque es obligación. No, si usted está en la fe expectante, es cuando uno escucha a aquellas personas que le dicen, Padre, me arde mi corazón cuando no puedo recibirlo. Yo prefiero renunciar a esto o separarme y seguir y recibir. Razón, porque está en la fe, sabe a quién está recibiendo. O cuando uno se encuentra con parejas, ahí uno dice, ¿por qué no se casan? Yo no sé, estamos aquí pensando. 20 años y todavía no están pensando. Están en la fe que doctrinal. Y les falta pasar a la fe expectante. ¿Me hago entender? Esa es la fe que nos mueve a orar y a cambiar la vida. Todos los santos cambiaron su vida a través de la fe expectante. ¿Me hice comprender? Por eso quiero finalizar con esta frase que me encantó. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. A ver, repitámosla, ¿cómo es? La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Esa es la fe expectante. Es más, la fe es la esperanza en movimiento. ¿Me hice entender? ¿En qué fe queremos estar? ¿En qué fe queremos estar? Alza la mano los que quieren estar en la fe expectante. ¿Sí o no? ¿A ver, sí o no? ¿A sí o no? Los que se van a quedar en la doctrinal, ¿qué? Los veré. Y los que se van a quedar en la natural están en la casa. Vamos a ponernos de pie y continuemos nuestra celebración, renovando juntos nuestro compromiso de